¿Puede informársele con libertad a un ciudadano como usted, a un ciudadano común y corriente, a cualquier persona, a quien merece tener datos fidedignos, datos confiables? Justamente con ocasión de eso, con ocasión del estado de la libertad de expresión en América Latina y de la democracia, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia en Nueva York organizó esta semana, a propósito de la entrega de la edición número 75 de los premios María Moores Cabot, los galardones de periodismo internacional más antiguos del mundo, de un foro en el que tomaron parte varios periodistas y personalidades destacadas sobre la materia. En medio de las entrevistas que el Club de Prensa hizo en los estudios de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia y en los estudios de NTN 24 en Nueva York, hicimos los siguientes diálogos que verán ustedes a continuación. Aquí están la relatora para la libertad de expresión de la OEA y los directores del diario Clarín de Buenos Aires, de O Globo de Brasil, de la revista Semana de Colombia, así como la ex vicepresidenta de Globovisión de Venezuela. ¿Cuáles son las mayores amenazas a la libertad de prensa en la región? Mire, la primera sin ninguna duda es el crimen organizado. La violencia, digamos, contra los y las periodistas. Un segundo problema es que es el uso, en algunos estados, felizmente no en todos, pero donde ocurre es muy grave, el uso de las facultades estatales, de los recursos públicos como la publicidad oficial, de los bienes públicos como las frecuencias electromagnéticas, de las facultades de regulación, de las facultades de sancionar, para castigar, para inhibir a los periodistas y a la prensa crítica y premiar y crear una corte, digamos, de prensa amiga que alaba el ejercicio del poder. Ha nacido con las nuevas tecnologías un tercer problema que tiene que ver con la vigilancia a través de Internet. ¿Hay libertad de prensa en Argentina? Yo quiero ser justo y decirte, sí, hay libertad de prensa. Ahora también tengo que agregar que es un derecho que está continuamente amenazado. Y es lo que queremos alertar, que la Argentina tiene libertad de prensa, pero la libertad de prensa está condicionada. ¿En qué consisten esas amenazas? Consiste en que existe un discurso oficial que prevalece y que es continuamente busca afectar la credibilidad de los medios independientes y de los periodistas que expresan posiciones u opiniones en las que el gobierno no coincide. Y esa discrepancia en cualquier sistema democrático sería algo normal. En la Argentina ha tomado un cariz de crispación inédito en los 30 años de democracia que existe desde la caída de la dictadura militar. En Argentina se habla mucho de los ataques o supuestos ataques del gobierno contra los dos principales periódicos, que son Clarín, el que usted dirige, y La Nación, otro periódico muy prestigioso. Pero además hay una ley de finales de la década pasada, una ley de medios de comunicación, o que pretende reglamentar a los medios de comunicación, que se dice puede ser perjudicial para el grupo Clarín. No se sabe si la ley es constitucional o no hasta que dentro de algún tiempo, que tampoco se sabe cuándo será, la Corte dicte un fallo. ¿En qué consiste esa ley y por qué se supone que perjudica a un grupo como por ejemplo Clarín? Bueno, esa ley es una ley lanzada por este gobierno, dirigida básicamente, cuyo objetivo es afectar al grupo Clarín. ¿Por qué digo esto? Porque no es los actos que se sucedieron luego de la ley demostraron que el único interés que tiene el gobierno es un interés político de cortar la influencia que tiene el grupo Clarín sobre la sociedad. Hay unas distintas cuestiones legales respecto de la cantidad de licencias o del poder de influencia que tenga en cada ciudad determinada cadena. Por ejemplo, las cadenas privadas de noticias dejan de existir y solamente prevalece la cadena nacional de noticias. La ley esconde que el criterio general del gobierno es tomar el control de la prensa, tomar el control de los medios. El 80% de la prensa en Argentina y de los medios en Argentina dependen directa o indirectamente del gobierno. ¿Por qué razón? Bueno, en principio tienen la publicidad. La publicidad oficial es otorgada de acuerdo a un criterio totalmente arbitrario. Medios que tienen una circulación ínfima reciben mucha mayor publicidad que medios que tienen mucha mayor circulación.
Obviamente Clarín recibe, los medios del grupo Clarín y Clarín reciben la mínima publicidad. La Nación también recibe muy poca publicidad, y otro periódico se llama Perfil, que es un periódico que sale los sábados y domingos, también recibe muy poca publicidad. Y hay medios creados para soportar, para, digamos, apoyar la política del gobierno, que directamente dependen de la financiación oficial. Sin financiación oficial no son viables. Con lo cual uno ve una uniformidad en la prensa argentina como nunca antes se ha visto, en un gran sector. Pero de todas maneras ellos no han podido evitar que la sociedad siga eligiendo a los medios que ejercen independientemente del periodismo. Entonces, tanto Clarín como La Nación, y en menor medida Perfil, siguen conservando el favor de la sociedad. ¿Hay libertad de prensa en el Brasil? Hay, con algunas observaciones que hay que hacer, pero sí, hay. ¿Cuáles son las principales amenazas, los principales peligros para la libertad de prensa en su país? Desde que el gobierno del PT empezó con Lula, desde que el proceso del mensalão, que fue un proceso de corrupción muy largo en el gobierno Lula, que está terminando ahora con la decretación de prisión de algunos ancianos ministros de Lula, se empezó en Brasil un debate muy profundo sobre la regulación de los medios de comunicación, la regulación externa, algo que puede soar bien ahora porque necesita ser regular, es una cosa democrática, pero puede terminar con una figura como la de Ecuador, por ejemplo, que hay un proceso que todos conocen, muy grave. Entonces, en este dado momento, en el mandato de la presidenta Dilma, el tema está como que relegado a un tercero plano, a un cuarto plano, pero hay siempre fuerzas políticas dentro del partido del gobierno, de la sociedad sindical brasileña, que es patrocinada pelo gobierno del PT, que trabaja con la hipótesis de arreglar frenos, de establecer criterios y frenos para la media del país, pero no sucedieron hasta hoy. ¿Quién está detrás de esa iniciativa? ¿Por qué un sector del Partido de los Trabajadores quiere reglamentar el oficio de la prensa? El líder de este movimiento es el antiguo ministro de Comunicación de Lula, Franklin Martins, un periodista bien conocido en Brasil, y sustentado por su amigo y ex colega, el ex-ministro José Dirceu, que fue ahora condenado pelo Supremo Tribunal Federal de Brasil por comprar votos a favor del gobierno en el Congreso brasileño. Estas son las figuras de proa, junto con el antiguo presidente Lula, que también a cada 2 días habla mal de la imprensa en Brasil. ¿Por qué Lula critica a la prensa? Cree que es perseguido por la prensa, porque nosotros denunciamos los mal hechos de su gobierno, como cualquier uno podría hacerlo. Hacemos con respeto, con diversidad, con lo contradictorio, permitimos que todo sea contestado, hacemos como se debe hacer el buen periodismo, pero creen ellos que esto es de más, que esto es demasiado. ¿Hay libertad de prensa en Colombia? Hay libertad de prensa en Colombia, sin duda, una libertad de prensa claramente con problemas, con amenazas, y donde yo creo que es una libertad de prensa que ha sido absolutamente esencial en cómo los medios han tratado de defender, digamos, unos valores democráticos en un país que ha tenido todo tipo de amenazas violentas, ¿no? Desde los cárteles de la droga en los 80s con Pablo Escobar y cantidad de periodistas asesinados. En Colombia han asesinado más de 120 periodistas, pasando pues por todo tipo de episodios como el intento del cartel de Cali de tomarse el poder político, los paramilitares por las regiones también tratando un poquito de cooptar el régimen político. Y frente a todas esas amenazas está la prensa, una prensa que ha puesto una cuota de sacrificio muy grande en Colombia, pero yo me pregunto cuál sería hoy en día Colombia o la democracia colombiana si no hubiera existido la prensa, y sin duda sería otro país.
Hay libertad de prensa en Colombia para los periodistas que están en las regiones, no para el periodista que está en Bogotá, que es la capital, o quizá en Medellín, que es la capital de Antioquia y la segunda ciudad de Colombia, o en Cali o en Barranquilla, que son ciudades grandes. En las regiones, en un pueblo pequeño donde ha habido presencia del paramilitarismo, donde hay presencia de la guerrilla, donde hay presencia de las bandas criminales, ¿puede un reportero contar lo que pasa? Yo creo que cuando uno habla de los medios y la prensa, claramente habla de un todo, pero las diferencias son enormes. La primera es cuando uno habla de prensa, prensa escrita, revistas, periódicos, en el mundo en el que yo trabajo, televisión, radio, son mundos muy distintos. Pero quizá la gran diferencia en la prensa en general, y no solo en Colombia, sino en el mundo, y se ve mucho en América Latina por las realidades regionales, es que una cosa es la gran prensa, la prensa a la que usted se está refiriendo, la prensa de las grandes capitales, la prensa, digamos, realmente protegida por esa jungla de cemento, digamos, por unos nombres de unos periódicos o de unos medios muy fuertes, muy prestigiosos, y otra cosa es hacer periodismo en regiones muy alejadas, donde no hay presencia del Estado, donde hay actores armados, donde hay guerrilla, donde hay paramilitares, y donde claramente o hay autocensura muy fuerte, o periodistas valientes que se atreven a denunciar y a hablar duro, pues los terminan asesinando. El 80% de los periodistas asesinados en Colombia son periodistas de provincia. ¿Hay prensa libre en Venezuela? No. Quedan algunos todavía que tienen mucho coraje, porque el periodismo en Venezuela se ejerce desde el coraje, desde saber realmente de qué se trata el oficio. Y se pueden contar con los dedos de una mano y me temo que me van a sobrar dedos. El Universal, el Nacional, y no recuerdo quién más. Algunos periódicos de provincia, como Notitarde, La Verdad, El Impulso. Y fíjate que básicamente es prensa escrita, pero lo que es televisión y radio, lamentablemente ya no hay nadie con líneas de editoriales independientes. O sea, en televisión no hay un noticiero imparcial, o Ya, medianamente imparcial. yo diría que muy poco. Televen quizás, que es una cadena nacional, puede ser que todavía su noticiero trate de ser bastante equilibrado. Pero es tanto el miedo, el cerco y la arquitectura legal que el gobierno de Chávez y ahora el de Maduro hicieron durante casi 15 años que tienen gobernando, que han logrado lo más perverso que puede pasar en nuestra profesión, que es la autocensura, es el cambio de líneas editoriales, es bajar la cabeza. Chávez en su momento y Nicolás Maduro desde cuando fue elegido este año como presidente han dicho que los medios de comunicación venezolanos o gran parte de ellos están al servicio del imperialismo. ¿Es eso verdad? ¿Sirven los intereses del imperialismo los medios de comunicación? Eso nos recuerda mucho a lo que era la propaganda de Hitler, ¿no? Échale la culpa al de al lado de los males que tú procuras. Y eso ha sido un poco la política chavista. Todos sus errores y todo lo malo es culpa de otro. Y qué mejor que el imperio no se va a meter con Venezuela, tiene otros problemas, Estados Unidos o cualquiera de los otros imperios. Eso es parte de la semántica chavista, muy copiado por otros países latinoamericanos como Bolivia, Ecuador, Argentina, Nicaragua, que es todo lo que tú hagas mal, como nosotros somos el país más inseguro del planeta y con la inflación más grande. Pero eso es culpa de los medios privados y del imperio americano. Entonces, por Dios, sencillamente hay que ver, analizar y tener un dedito de frente para darnos cuenta quiénes son los responsables de todas estas situaciones de deterioro moral de un país. ¿Eran medianamente objetivos los medios de comunicación independientes con Chávez y lo son con Maduro? Por ejemplo, ¿reconocen las cosas buenas que hizo Chávez o las que hace Maduro? Si las hacen. Ahí está. El final de esa pregunta es lo importante. Yo creo que Chávez al principio cuando quizás era candidato, tenía muy buenas intenciones, pero lo que sus padres, los Castro, Fidel Castro, realmente lo llevó por un camino completamente diferente. Maduro, pobrecito, pero hasta ahora no ha hecho nada bueno, todo lo contrario, cada vez es peor. Y ahí están las cifras, las pocas que se pueden tener, porque recordemos que parte de la arquitectura comunicacional y legal que hizo el gobierno de Chávez y ahora del heredero, que es Maduro, es sencillamente desvirtuar las realidades, no permitirte ni tener acceso a la información de primera mano. En Venezuela no hay estadística. Entonces hablar de objetividad, hablar de destacar lo bueno, cuando el final de tu pregunta fue perfecto, si es que lo hay. Es que no lo hay, lo malo arropa. A continuación, no se pierdan las entrevistas con Nelson Bocaranda, columnista del diario El Universal de Venezuela,
con José Hernández, el subdirector del diario Hoy de Quito, y con Josh Friedman, ganador del premio Pulitzer y presidente del jurado de los premios María Morscabot. Todo ello sobre libertad de prensa y democracia en América Latina. ¿Se puede hacer periodismo libre en Venezuela? A pesar de los acosos y a pesar de toda la autocensura que imponen algunos medios, yo cambié de una estación a otra, aunque era del mismo grupo, porque era muy duro en las críticas al gobierno, y entonces me sacaron un tiempo, después me hicieron poner un programa un poco más suave y incorporar hasta una comediante para de alguna forma, pero hay las formas de hacerlo a pesar del miedo. Creo que por eso decidimos tener una página web para poder sacar la información que no nos permitían algún medio allá por la autocensura y el miedo. Las leyes que el gobierno de Chávez impuso desde el 2002 son terribles. Hay una ley de responsabilidad social en la radio y televisión donde si tú te pones a revisar el articulado, si tú en 3 años no dices la hora exacta en un momento determinado o no das el nombre del autor de una canción o lo que sea, si tienes 3 faltas en 5 años te pueden quitar la licencia, cosas que pueden pasar en la cotidianidad. Es decir, todo muy escondido. Las presiones a los medios son muy grandes, inclusive ahorita estamos con una crisis seria de periódico, papel periódico. El gobierno es el que tiene los dólares desde el 2003, controla los dineros del Estado totalmente para darte dólares preferenciales, entonces el gobierno controla esos dólares para comprar papel. Uno encuentra la fórmula, es decir, con algo de humor o de ingenio en radio podemos decir algunas cosas, sí las decimos. Tratamos de vencer el miedo de los propietarios y el miedo de los colaboradores, pero es muy difícil, cada día el cerco es más grande, cada día nos acaban de instalar una especie de consejo superior de seguridad que lo manejan militares para controlar la información de los amigos y los enemigos. Ellos deciden quién es enemigo, quién es amigo. Entonces cada día nos van cercenando y nos van arrinconando más, pero bueno, ahí seguimos insistiendo. Mientras hay una pequeña rendija, salimos. La revista The Economist, el semanario británico, que es posiblemente la mejor revista del mundo, señor, trae un artículo esta semana. Me dijeron, no lo he leído, pero parece que es extraordinario. Sobre la situación de la prensa en Venezuela. En resumidas cuentas dice lo siguiente. Cuenta que hace pocos días el presidente Nicolás Maduro dijo que él sabe cuáles periódicos están planeando un golpe de Estado en Venezuela. Dice, por otra parte, lo que ha pasado con la suerte de 4 grandes cadenas de televisión que había en su país. En Radio Caracas Televisión, pues no pudo seguir funcionando porque le cancelaron, no le renovaron la licencia. Sí. Dice el Economist que Venevisión y Televen han suavizado las críticas. Cierto. Y por otra parte dice esta revista que Globovisión pues, fue vendida a un grupo que según los analistas cercano, es más afín al gobierno. Por otro lado cuenta el Economist que en el año 2009 revocaron 30 licencias de emisoras de radio, que eran críticas del gobierno, y dice también que Cadivi, el organismo que da los dólares para que los periódicos puedan comprar papel para ser impresos, pues no les está dando el dinero suficiente. Y las emisoras de radio y televisión compran sus equipos también. Y además dice que hace pocos días, y eso es verdad, el gobierno anunció que va a crear lo que se llama el Boletín de la Verdad, unos boletines de 30 minutos para contar lo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro considera que es la verdad. Pero además señala el Economist esto, y es que tras el intento o el golpe de Estado que hubo en el año 2002 contra el presidente de entonces, Hugo Chávez, el chavismo y el gobierno diseñó un plan para lograr en Venezuela lo que llaman la hegemonía mediática, la hegemonía de los medios. ¿Eso se está consiguiendo en Venezuela? Sí, la hegemonía la han conseguido, bueno, precisamente por ese acoso. La compra de medios, inclusive ahorita en los medios, el medio con mayor circulación, que es un diario Últimas Noticias a nivel popular, esa cadena la compraron por 180 millones de dólares, apenas 15 días antes de que el Washington Post fuera comprado por 250 millones de dólares. Imagínate la diferencia, lo que hay dinero en cantidad por parte del gobierno. Tiene que haber sido un negocio de gente del gobierno, no han dicho todavía quién, no, lo compra un banco, pero definitivamente sabremos a medida que avance. Sí se va imponiendo todo esto, es cierto, y ellos lo que quieren es, ellos tienen más medios del gobierno que lo que tiene el sector privado y medios independientes. Ahí ellos tienen muchísimos, tienen radios comunitarias, tienen hasta Telesur, donde han invertido un dineral vendiendo la revolución de Chávez, que la llamamos la revolución, un gobierno que pagó hasta 40 millones de dólares a Oliver Stone a través de distintas empresas para que le crearan imagen con una película al sur de la frontera. Es decir, todo el dinero lo gastaron promoviendo la figura de Chávez. No quieren que se diga la verdad.
En ninguno de los medios que ellos tienen 2 diarios, uno Ciudad Correo del Orinoco a nivel nacional, gratuito, tienen otro Ciudad Caracas, gratuito, tienen VEA, que es era órgano del Partido Comunista, y hoy día es puras noticias buenas. En ninguno de esos medios publican crimen, corrupción, asaltos, manifestaciones, nada. Lo que quieren es que se hable solamente de las cosas que al gobierno le interesa. Entonces, sí es verdad que están promoviendo esto. No han podido empezar el noticiero La Verdad, porque yo creo que nos hemos burlado tanto todo el país de ese noticiero La Verdad, que no lo han arrancado todavía. Pero lo van a arrancar, porque las cadenas lleva más de 100 horas en cadena en los meses que tiene el gobierno. Va a romper el récord de Chávez en cadena. Todo es una cadena y entonces los enemigos son los medios. Siguen acusando a los medios de hace 10 años de que son los responsables de todo lo malo del país. El desabastecimiento, la inflación más grande del mundo que tenemos ahorita es culpa de los medios del sector privado, nunca es culpa de ninguna acción del gobierno. Entonces, tiene toda la razón The Economist cuando ha dicho esto, porque todos los días lo sentimos. ¿Es libre la prensa en Ecuador? No, no es libre la prensa en Ecuador. Tiene enormes dificultades para hacer ese trabajo. El presidente de la República, desde que llegó, se ha dedicado a denigrar, de alguna manera, a menospreciar y a reírse de la prensa y a perseguirla. Entonces, evidentemente que se le puede criticar, pero los costos son altos y algunos ya han pagado caro por este trabajo, este oficio, que de alguna manera el presidente de la República no entiende, porque él piensa que de alguna forma los medios están para retratar al poder, para contar a los ciudadanos las decisiones del poder, pero el nivel de interacción que se puede tener con él en términos de crítica, en términos de evaluación de su trabajo, de su gestión, son inexistentes. El presidente no le gusta que los medios lo critiquen. Hubo problemas del presidente Rafael Correa en Ecuador, por ejemplo, con el diario El Universo de Guayaquil, una demanda famosísima. Ya ha habido problemas con otros medios de comunicación también. Pero el pasado mes de junio se expidió en ese país la ley de comunicación, la ley orgánica de comunicación. Algunos analistas consideran que esta es una ley mordaza, y le han puesto ese nombre, para la prensa. ¿Lo es? Es una ley que es inconstitucional, es una ley que es absolutamente castigadora, que busca de alguna forma que termine toda la relación de los medios con el poder y los ciudadanos, termine ante algún ente de control creado por el poder, manejado por el poder. Y hay dos que se acaban de crear, que es el Consejo de Regulación y la Superintendencia de Comunicación. Los dos absolutamente dirigidos por personas totalmente dependientes del Poder Ejecutivo. Entonces, eso significa que la libertad de expresión es un hecho que el presidente, por el hecho de que nosotros podamos seguir algunos medios viviendo, sobreviviendo, él piensa que hay libertad de expresión y él muestra eso como que hay libertad de expresión, pero es porque el tema ya no es cerrar periódicos o cerrar canales, sino ahogarlos, asfixiarlos, hacerlos que trabajen con un mínimo de legitimidad social, porque el presidente se ha dedicado a despreciar, a hacer que las gentes vean en los medios enemigos del país y enemigos de la democracia. Los aciertos del presidente Rafael Correa, que los tiene, como usted reconoce, aparecen publicados en los periódicos. ¿La prensa les da el despliegue que se merecen? La prensa, yo creo que en este momento está en una situación de sobrevivencia. Y entonces, evidentemente que lo que nosotros quisimos que apareciera, evidentemente como éxitos del gobierno, como buenas políticas, el presidente de la República lo que ha hecho es que él mismo se ha encargado de minimizar el trabajo de los medios en ese aspecto, por una razón sencilla. Por ejemplo, prohibió a los ministros de Estado dar entrevistas a los medios de comunicación privados. Por ejemplo, esa prohibición ha hecho que evidentemente los funcionarios del Estado copien lo que hacen los ministros. Entonces es muy difícil, pero terriblemente imposible casi, que podamos poner el punto de vista del gobierno ahí. Y cuando se pide información, también hacen lo posible por retardarla, por no darla, dar justito el mínimo o sencillamente ignorar los pedidos. Entonces es una actitud del gobierno nacional de no querer
prácticamente aparecer ellos mismos en los temas de fondo. ¿Existe la libertad de prensa en América Latina? Diría que es mejor de lo que era años atrás. En ese entonces había muchas dictaduras militares. Los periodistas eran desaparecidos o eran asesinados. Era muy difícil. Ahora América Latina es diferente. Hay países que se llaman democracias, algunas no lo son y algunas realmente operan democracias con medidas represivas, pero no de la misma forma como era antes. Hay leyes ahora en vez de imponer las armas. La excepción serían las áreas donde las bandas de narcotráfico operan, especialmente en México y América Central. Allí hay dificultad para los periodistas. A su juicio, ¿en qué países está más amenazada la libertad de prensa en la región? Yo considero que hay dos tipos de amenazas. Una es la de muerte, que es la amenaza mayor, que te matan si no cooperas con las personas que no quieren que ciertas cosas sean expuestas. Pero también es que te mandan a la cárcel o que pierdas tu empresa. Así que comencemos con el peor, México. México es extremadamente peligroso ahora. Y es curioso porque en la capital hay periodismo de calidad. Pero en las áreas rurales donde operan las bandas de narcotráfico, especialmente en el norte del país, hay muchísima autocensura por parte de los periodistas porque los narcotraficantes les dejan en claro a ellos qué les sucederá si exponen a los criminales. El otro problema en México es que los dueños, hay 4 o 5 magnates de los medios, de la televisión y de los medios en general, que tienen una relación política muy cercana con los gobiernos o con los gobiernos que deseen apoyar. Así que hay mucha presión para los periodistas por parte de sus empleadores para que cooperen. Así que yo pondría a México como el lugar más peligroso en América Latina en el momento.